Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Con la reforma petrolera de 2006, los convenios operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en las que el Estado debía tener la mayoría accionaria de al menos el 51%. Eran los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El gobierno y PDVSA presumían de no necesitar la inversión privada para acometer los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta. Debido a la destrucción de la industria petrolera y al colapso de la renta, ni el gobierno ni PDVSA cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta dura realidad los obliga a abandonar su visión estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen las sanciones financieras y comerciales de Estados Unidos contra PDVSA. Las sanciones financieras impiden al gobierno y a la compañía petrolera gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense o extranjera con negocios en territorio de los Estados Unidos el comercio de bienes y servicios con PDVSA y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de PDVSA. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. Son empresas de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento. Para analizar la viabilidad de la apertura a la inversión privada en la industria petrolera y estimar el tiempo y montos de inversión que requerirá levantar el nivel actual de producción, en esta nueva entrega de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hemos invitado a Luis Oliveros, economista, egresado de la UCB, con posgrado en Política y Comercio Petrolero, Finanzas Internacionales y Dirección Financiera, profesor de Economía Petrolera en la Universidad Metropolitana, consultor de empresas nacionales y extranjeras, quien trabaja activamente en propuestas para reconstruir la industria petrolera venezolana. Gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Las sanciones económicas contra PDVSA y otras empresas públicas administradas por el gobierno de Maduro también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Luis, ¿crees que la retirada de proveedores estadounidenses y europeos está dejando vacíos que son ocupados por nuevos proveedores rusos, chinos, iraníes y turcos? ¿Se está reconfigurando las cadenas de suministro y el mapa de integración de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Acaso las sanciones económicas terminarán generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon? Víctor, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, las sanciones es un tema fundamental a la hora de analizar la economía venezolana en la actualidad, ¿no? Y es un tema que levanta pasiones, que levanta polémica, que levanta discusión importante. Hay que tener en cuenta que las sanciones están estructuradas para generar daño. Quienes llevan a cabo las sanciones a otro país están buscando que con esto se genere un cambio político, ¿no? Sin embargo, la literatura que hay y que es bastante y que es abundante te indica que las sanciones rara vez generan cambios políticos, ¿no? Nosotros hace un año hicimos un estudio sobre las consecuencias económicas, sobre los efectos
de las sanciones en la economía venezolana, pero no solamente en el sector público, porque obviamente ha tenido consecuencias en el sector público, en la industria petrolera. Venezuela es un país muy fácil para sancionar, porque Venezuela depende en buena parte de sus ingresos petroleros, pero también las sanciones han tenido un efecto muy importante en las empresas privadas, en las personas naturales, en las organizaciones no gubernamentales. El tema de las sanciones es tan interesante y al mismo tiempo ha despertado tanta discusión, que recientemente el mismo Departamento de Estado, más allá de seguir reconociendo que las sanciones son una herramienta muy importante para ellos, han tenido que confesar que, bueno, que están pensando flexibilizar sanciones, cambiar el tema de las sanciones, porque ciertamente en los últimos 20 años, aquí abro un paréntesis, han incrementado en 1000% la cantidad de sanciones que han llevado a cabo. Cierro el paréntesis, los resultados de esas sanciones no han sido los esperados por ellos, ¿no? Las sanciones, si bien han llevado algún tipo de negociación en los países donde las han aplicado, no han generado los cambios políticos que se habían prometido, que se creían que iban a generar, ¿no? Hay casos bastante cercanos a Venezuela y bastantes casos en el mundo que ejemplifican estos fracasos de las sanciones. Las sanciones, sin lugar a dudas, han generado un nuevo mapa y un nuevo ecosistema de proveedores en Venezuela. Tenemos proveedores rusos, chinos, iraníes, turcos, que antes no tenían mayor incidencia en la economía venezolana, ahora sí la tienen, pero adicionalmente han reconfigurado de manera importante lo que son las cadenas de suministro y han traído consecuencias geopolíticas que en aquel momento nosotros las advertimos de que las sanciones estaban empujando a Venezuela a aumentar sus relaciones con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, hoy Venezuela le compra y tiene una excelente relación con Irán y le está comprando petróleo a Irán y materia prima para poder tratar sus crudos pesados y extrapesados de la faja. Entonces sí, mira, las sanciones han cambiado el mapa económico en Venezuela. Las sanciones para mí han sido un total fracaso porque su objetivo de generar ese cambio político no se cumplió y ha generado consecuencias económicas importantes y negativas en Venezuela y en los venezolanos. La Constitución Nacional establece que los yacimientos petroleros son propiedad del Estado y que PDVSA será una empresa 100% pública. El marco legal vigente permite la inversión privada en la exploración y explotación de los yacimientos, pero impone un límite. Para estimular la inversión privada nacional y extranjera, se plantea adecuar el marco legal y el entorno institucional que rige y regula la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos en Venezuela. Luis, en un contexto libre de sanciones, ¿cuáles son los cambios en el marco constitucional, legal e incluso contractual que es necesario aprobar para ampliar el margen de la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera? ¿A quién le corresponde diseñar la política petrolera y a quién planificar y administrar las inversiones y negocios en la industria? Víctor, en esta pregunta tocas dos de los temas para mí más importantes en la recuperación de la industria petrolera venezolana y también de la recuperación de la economía venezolana, como es el tema legal y el tema institucional, ¿no? Sin lugar a dudas, hacen falta cambios en el marco legal, en la ley orgánica de hidrocarburos y en el marco legal de la industria petrolera, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tal vez lo principal que se necesita es que las leyes se cumplan. Y una de las cosas que siempre nos decían los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, es que ellos querían que su principal crítica con respecto al marco legal de la industria es que la ley no se cumplía, lamentablemente, ¿no? Y que PDVSA no cumplía con su rol de ser el principal socio en los convenios, ¿no? En este tema legal hay que tratar de buscar el mayor consenso político posible y el mayor consenso país posible para tratar de hacerle entender a los inversionistas que aquí se está
tratando de cambiar las reglas del juego para tratar de atraer inversión extranjera, pero tratar de atraerla a largo plazo, ¿no? Y con la mayor solidez posible. Cuando me hablas de artículos a ser reformados en esa ley orgánica, en la ley orgánica de hidrocarburos, sin lugar a dudas, el primero debería ser el artículo 22 de esa ley orgánica de hidrocarburos, ese que habla que el 50% del capital social de las empresas mixtas debe ser estatal, no más del 50%. Eso hay que cambiarlo, debería cambiarlo para que haya la flexibilidad y que las empresas privadas puedan tener la mayoría accionaria, ¿no? También está el artículo 57 de esa misma ley orgánica de hidrocarburos que obliga a vender el crudo producido por esas empresas mixtas a las empresas del Estado o al Estado, ¿no? Pero también habría que derogar, por ejemplo, la ley orgánica de reservas que reserva al Estado las actividades conexas. También habría que derogar el decreto presidencial del 15 de enero del 2002, el cual el Estado venezolano se reservó el comercio exterior de los productos derivados de los hidrocarburos. Eso sin lugar a dudas hay que derogarlo, y también derogar la ley orgánica del reordenamiento del mercado interno de los combustibles líquidos del año 2008. Y con lo que me hablas del tema institucional, mira, el Ministerio de Petróleo tiene que diseñar la política petrolera, pero PDVSA es la que tiene que planificar, y tiene que haber una separación de los roles, cosa que no ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, y es fundamental para la salud de nuestra industria petrolera que haya una separación importante y que se respete la institucionalidad del Ministerio de Petróleo, y que PDVSA se dedique a planificar y administrar esas inversiones. La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Casi 2/3 de la producción actual son crudos pesados. Explotar el petróleo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. Pero el régimen fiscal vigente no toma en cuenta las diferencias entre los yacimientos. Para compensar los mayores costos e inversiones en la faja petrolífera del Orinoco, se argumenta la conveniencia de ofrecer incentivos fiscales a los inversionistas, que luego serían recuperados por el Estado a medida que mejore la rentabilidad de los proyectos de inversión. Luis, ¿cuál es el régimen fiscal vigente en la industria petrolera y qué cambios deberían aprobarse para incentivar la inversión privada, nacional y extranjera en la industria petrolera venezolana en general y en la faja petrolífera del Orinoco en particular? ¿Crees que la faja petrolífera del Orinoco ha sido y puede seguir siendo un buen negocio para Venezuela? Debemos recordar que el régimen fiscal vigente en Venezuela se basa en un modelo de concesiones, con pagos de impuestos sobre la renta, así como pagos de regalías, y también con unos pagos de gravámenes que, si bien no son tan fuertes como el impuesto sobre la renta y la regalía, sí tienen incidencia en el ingreso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre la renta en la industria petrolera venezolana es del 50%, una tasa que está por encima de la tasa estándar que se le aplica a las otras industrias venezolanas, que es del 34%. Por otro lado está la regalía, que la regalía es del 33%, y luego tienes, por ejemplo, un impuesto social y endógeno, que es el 1% del ingreso neto. Tienes un impuesto de inversión social y antidroga, que también es del 1% del ingreso neto, y tienes un impuesto de ciencia y tecnología, que es del 0,5% del ingreso bruto. Entonces, ciertamente, cuando tú empiezas a sacar cuentas, la cantidad del ingreso que se generan en estos proyectos petroleros, que es lo que se conoce como el government take, Venezuela tiene el government take más alto de todo el mundo, el más elevado de todo el mundo, ha llegado a rozar el 90%. Y así todo, este government take tan elevado
seguía generando incentivos, seguía generando oportunidades para que las empresas petroleras internacionales se mantuvieran operando en el país. Obviamente esto tiene que cambiar, ¿no? Esto tiene que cambiarse en aras de poder generar incentivos para que las empresas extranjeras y nacionales vengan a invertir en Venezuela, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto, el régimen fiscal vigente tiene que tomar en cuenta la diferencia entre yacimientos. No es lo mismo sacar petróleo, trabajar en la faja petrolífera que trabajar con crudos livianos o crudos livianos o crudos medianos, ¿no? Y con el tema de la faja, mira, hay una gran discusión sobre ese aspecto. Yo soy de los que piensa que ya la faja, las inversiones están en la faja, tenemos mejoradores, se debe seguir trabajando en la faja, pero hay que tener en cuenta que aquí hubo errores en la estrategia, aquí todos los huevos en algún momento se colocaron en la canasta de la faja en detrimento de las áreas tradicionales. Aquí se privilegió la faja por ser lo nuevo versus las áreas tradicionales que eran esos crudos livianos, esos crudos medianos que hoy estamos necesitando para poder hacer factibles desde el punto de vista comercial esos crudos en la faja. Entonces, mira, yo creo que la idea es generar incentivos fiscales y hay que recuperar no solamente la producción de livianos y medianos, sino también aumentar la producción de crudos pesados y extra pesados en la faja porque Venezuela lo necesita. PDVSA le debe a bancos y a fondos de inversión, le debe a China, a sus socios y a proveedores de bienes y servicios. Estos retrasos vienen desde el año 2013, cuando se registraron reclamos de acreedores, contratistas y proveedores. La reestructuración de la deuda financiera y comercial de PDVSA es imprescindible para la reinserción de la compañía en los mercados financieros internacionales. Luis, ¿a cuánto asciende la deuda externa de PDVSA? ¿Cuánto corresponde a la deuda financiera y cuánto a la comercial? ¿A quiénes se les debe? ¿Cómo renegociar esa deuda con base en el valor real que reconocen los mercados y así poder obtener un descuento significativo que alivie el peso del saldo a pagar? Solo la deuda financiera de PDVSA, la deuda financiera consolidada, es cerca de 35.000 millones de dólares. Lamentablemente, y a eso tenemos que sumarle, como bien tú acabas de decir, PDVSA tiene deudas con China, PDVSA tiene deudas con Rusia, PDVSA tiene deudas con Cuba, PDVSA tiene deudas con proveedores, PDVSA además tiene deudas de arbitrajes que ha perdido y PDVSA además tiene, por el default que se decretó en noviembre del año 2017, PDVSA tiene una cantidad importante de intereses que no ha pagado, ¿no? Es fundamental, es sumamente importante que se pueda reestructurar esa deuda, ¿no? Junto con la deuda de la República. Se habla que entre PDVSA y la República la deuda total asciende a cerca de 140.000 millones de dólares. Estamos hablando que posiblemente puedan ser, dependiendo, porque tampoco tenemos claro de cuánto es el PIB en dólares en Venezuela, pero pudiéramos estar hablando de tal vez 4 veces el PIB de Venezuela actualmente, ¿no? Obviamente hoy es una cifra impagable, es una cifra muy elevada que va a requerir de una negociación muy, muy fuerte y de poner tal vez a los mejores, no solamente negociadores, sino personas que sepan del tema petrolero y del tema económico para poder llegar a un arreglo, a un acuerdo con los acreedores. Este es un punto también que despierta pasiones en Venezuela. Mucha gente critica a los acreedores y critica a quienes tengan deudas de PDVSA o a quienes tengan títulos de PDVSA, ¿no? Los principales fondos de inversión a nivel mundial tienen títulos de PDVSA. Pinco, por poner un ejemplo, pero son muchos también los bancos de inversión que tienen títulos en Venezuela. La clase media venezolana también tiene una gran cantidad de títulos, tanto de Venezuela como de la República, porque recordemos que cuando salían estas emisiones de bonos, la clase media en Venezuela compraba estos títulos para ahorrar en dólares, para ahorrar en divisas y adicionalmente
tener ingresos en divisas, ¿no? Aquí hay una gran falta de transparencia porque no tenemos, imagínate, PDVSA no publica cifras actualizadas del año 2016, no ha publicado su informe de gestión desde el año 2016. Entonces, mira, ojalá que podamos tener las cifras más actualizadas para poder tener una idea próxima, bien cercana a la realidad de cuántos son los pasivos financieros totales con los que tiene PDVSA. Venezuela está entre los países que cuentan con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero pareciera que el petróleo tiene los días contados. Los acuerdos para proteger el ambiente, evitar los desastres naturales asociados con el cambio climático, el desarrollo de fuentes alternas de energía, la llegada del carro eléctrico, pareciera que anticipan un escenario en el que el petróleo perderá importancia. Luis, ya para finalizar esta interesante conversación, ¿qué tiempo le queda al petróleo? ¿Qué se puede hacer para que las reservas de Venezuela no se queden en el subsuelo y puedan generar los ingresos que el país necesita para su reconstrucción? ¿Qué tiempo llevará a levantar la producción a 3 millones de barriles diarios? ¿A qué ritmo anual se puede lograr y qué inversión se requerirá? Sin lugar a dudas, el petróleo compite hoy por hoy con otras fuentes de energía, ¿no? En lo personal, si bien reconozco que hay toda una campaña a favor de las energías verdes, hay acuerdos y hay promesas como bien tú hablas, del carro eléctrico, de la disminución del consumo de energías fósiles, y se han colocado años en muchos países desarrollados para hacer cambios drásticos en su matriz energética. Yo creo que al petróleo todavía le quedan muchos años de no solamente seguir teniendo un papel importantísimo en la matriz energética mundial, sino cuando llegue ese momento en el cual las energías alternativas pasen a comandar esa matriz energética, yo veo que al petróleo le va a pasar como al carbón, que va a seguir teniendo un porcentaje en esa matriz sumamente importante, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Venezuela tiene que aprovechar las oportunidades. Venezuela no solamente compite con esas energías limpias, sino que también compite con otros países para tratar de atraer capitales, inversiones hacia sus países y poder desarrollar lo que es y recuperar su industria petrolera. Venezuela compite hoy con Guyana, Venezuela hoy compite con Brasil, con Colombia. Hace 10 años era impensado que Venezuela tendría Guyana, Surinam como países receptores de inversión en sus industrias petroleras, ¿no? Venezuela también tiene, como bien tú dices, el reto de volver a recuperar niveles de producción. Yo soy de los que piensa que los 3 millones están muy lejos de poderse lograr, ¿no? Yo creo que el 1.000.000 de barriles en un escenario normal, en un escenario en el cual estemos libres de sanciones, se puede alcanzar en menos de un año. Yo creo que en cuestión de 6 meses tal vez pudiéramos alcanzar el 1.000.000 de barriles. Luego yo creo que en tal vez 2-3 años Venezuela pudiera llegar al 1,5 millones y tal vez llegar a 5 años a niveles de 2 millones, y luego sí sería un poquito más complicado. Yo creo que yo no veo factible en un escenario menor a 10 años que Venezuela pueda llegar a los 3 millones de barriles, ¿no? Pero un escenario de 2,5 millones de producción petrolera que sería excelente para poder recuperar y poder sacar gente de la pobreza, que creo que es de las principales metas que debemos tener como país. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con Luis Oliveros, economista egresado de la UCB, con posgrado en política y comercio petrolero, profesor de economía petrolera, quien trabaja activamente en propuestas para reconstruir la industria petrolera nacional. Quedamos muy agradecidos con su valiosa participación y aporte en la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela.
Sus aportes han sido de mucha utilidad para comprender la situación actual de la industria petrolera venezolana, así como los retos y desafíos que tendrá que encarar en los próximos años. Gracias, Luis. Nos reencontramos en la próxima conversación. Hasta entonces.